Ahora, ¿cómo integramos los anteriores símbolos y elementos? Sabemos que los conjuntos los podemos expresar por comprensión y por extensión. Recordemos brevemente que por comprensión nombramos la característica principal del conjunto y por extensión se nombran uno a uno los elementos del conjunto. Ahí se escriben todos los elementos. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el conjunto S, ¿listo? Y lo vamos a denotar por comprensión. Entonces ponemos un igual y abrimos la primera llave, ¿listo? Entonces vamos a decir que el conjunto S está compuesto de elementos variables, ¿cierto? Cualquier elemento X que pertenezca, ¿listo? El símbolo de pertenece a los números naturales. Ya habíamos visto cuál es el símbolo, ¿cierto? Este de acá. Esa es la primera condición de nuestro conjunto o la primera característica. Ahora veamos otra segunda condición. Aquí utilizamos el símbolo tal que. Ese tal que nos indica que aparte de que pertenezcan a los naturales, hay otra condición. Entonces, tal que esos números cualquiera, por ejemplo, sean mayores al 8, se me ocurre. Y ahí cerramos la llave. ¿Listo? Entonces, veamos de qué forma interpretamos este conjunto sabiendo que ya tenemos dos características. Una es que son pertenecientes a los naturales y el otro es que son mayores al 8. ¿Listo? Entonces veamos cómo interpretamos lo anterior. Pasémoslo aquí a una interpretación de extensión. ¿Listo? Entonces hablamos primero del conjunto S. Igual ponemos la llave que abre. Y ahora sí, pues, ¿qué elementos, o en este caso, qué números son mayores al 8? Entonces, arrancamos del 9, 10, 11. Aquí se pueden escribir la cantidad de números que uno desee, pero pues recordemos que tenemos un elemento que nos indica que nos podemos ahorrar la escritura de muchos elementos, indicando que hay muchos más, que son los tres puntos suspensivos, ¿cierto? En el último elemento, en este caso el 11, pongo una coma y aquí ponemos los tres puntos indicando que van a haber más elementos y simplemente cierro la llave. Esa es una forma de usar todos los elementos anteriores. Ya podemos variar entre las características. Aquí la primera característica de pertenencia de los elementos a los naturales la vamos a mantener de forma constante. Seguramente lo que cambie va a ser esta segunda característica, que sea mayor a un número, que sea menor a otro número, o más adelante vamos a ver lo que son intervalos con conjuntos que vayan de un número a otro. Y cerremos aquí con otro segundo ejemplo. Supongamos que tengo el conjunto G. ¿Listo? El conjunto G, entonces nuevamente abro llave. Vamos a hablar de elementos cualquiera que pertenezcan al conjunto de los naturales, tal que, ahí viene la segunda característica. Supongamos que en este caso la segunda es que esos elementos van a ser menores o iguales al 10. ¿Listo? Fíjense que aquí el símbolo cambió. Entonces aquí cierro la llave. ¿Listo? Ahora, ¿cómo interpretamos lo anterior de forma en que lo pueda poner de extensión? ¿Listo? Entonces, pongamos aquí una flecha al frente para interpretarlo en extensión. Entonces, ¿de qué conjunto estamos hablando? Estamos hablando del conjunto G. ¿Listo? Igual, abrimos llave. Ahora sí, pensemos en las características. Primero, pertenecen a los naturales y adicional a eso, son elementos que son menores o iguales al 10, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando de los naturales, recordemos que ellos empiezan desde el cero hacia el infinito. Entonces, siempre que nombremos los elementos por extensión, los vamos a escribir de forma ascendente, ¿listo? De menor a mayor. Entonces empecemos con el cero. 0, 1, 2,
3. Mientras los vamos escribiendo, vamos pensando hasta dónde debemos llegar. Recuerden que la segunda característica es menor o igual al 10, o sea que vamos a llegar hasta el 10. ¿Listo? En este caso podemos incluir el 10 porque esa segunda característica nos indica que también puede ser igual al 10. ¿Listo? Y aquí cerramos la llave. ¿Listo? No tenemos más elementos porque debemos llegar hasta elementos menores o iguales al 10, como lo mostramos en pantalla. Y de esa forma podemos utilizar estos símbolos.